puede grabar. Gracias, Inge. Listo. Entonces, bien, nosotros, nuestro diseño estructural, iniciamos el rato que nos entregan el plano arquitectónico, donde tenemos las diferentes distribuciones que plantea el arquitecto, cuáles van a ser las alturas, cuántos pisos tenemos, y bueno, todas las características que esa estructura va a tener. Aquí debemos partir de un criterio de que no todas las estructuras son, no todos los diseños arquitectónicos son calculables. Tenemos que entender de que el arquitecto encuentra su solución arquitectónica y nos da probabilidad estructural. Nosotros como ingenieros damos solución a la parte estructural y damos probabilidad constructiva. Supongamos que el arquitecto en su diseño me pone las columnas totalmente desalineadas, me hace un diseño hermosísimo, pero que no tiene una buena estructuración, no tiene una buena distribución, no tenemos ejes totalmente definidos. Encontró su solución a la parte arquitectónica, pero no nos está dando probabilidad estructural. Supongamos, en este edificio que se le ve así tan bonito, cuadradito y todo lo demás, me pone columnas en la parte inferior y en la parte superior. Columnas intermedias no nos pone. Es decir, que tendría una luz de aproximadamente, ¿cuántos metros? De 18 metros. Bueno, si es construible, pero veamos si es que hay probabilidad estructural. En 18 metros yo voy a necesitar unas vigas de aproximadamente unos 80 centímetros. Y si es que veo las alturas a las que me está dejando, es de 2,72. Es decir, si yo le coloco esta viga de 80 centímetros, estaríamos hablando de que estoy dejando el 1,90 de altura. Bueno, si que entra una persona un poquito alta, un jugador de básquetbol, pues a mencachos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, arquitectónicamente, pues no se va a ver nada bien interiormente. Ver unas vigas muy, muy, muy peraltadas. Ah, bueno, pero es que por último yo le solucioné, ya no le puse 2,70, le puse 3,50 de altura, entonces con eso solucioné el problema del peralte de vigas. Sí, perfecto, no hay problema, pero veamos, el rato que fundo este piso, para fundir el siguiente piso más o menos me demora alrededor de unos 15 días. A los 15 días yo tengo que encofrar sobre una viga que está aún fresca, que no ha adquirido la resistencia necesaria, es un hormigón tierno, y probablemente el rato de fundir la viga superior por el simple peso, esta viga va a flejar. No hay probabilidad constructiva. Ah, bueno, del primer piso no habría problema porque voy a encofrar directamente sobre el piso y de pronto pues no tendría mayor problema, pero ¿qué pasa en el segundo piso? ¿O qué pasa en el tercer piso? Entonces, tiene que haber solución arquitectónica y probabilidad estructural. Tenemos que dar solución estructural y que haya probabilidad constructiva. En un trabajo que presenté hace algunos años, el área de losa a fundir era de 1,200 metros cuadrados. Trabajando con 3 concreteras en horas seguidas, se necesitaba 48 horas de trabajo continuo. En esa época todavía eran tan populares los mixers, o sea, el hormigón premezclado, pero el fundir esa losa requería de 48 horas de trabajo continuo.
Uno de los trabajos más fuertes que tenemos en construcción es justamente las losas. Lo más seguro, ni siquiera probable, lo más seguro es de que a las primeras 12 horas todo el personal me va abandonando y me va botando. Pero es que a alguien se le puede ocurrir, pero bueno, hago turnos nomás. El primer turno, 8 horas, a las 8 horas viene el siguiente turno que le reemplaza, seguimos las 8 horas, después viene otro turno más. Sí, correcto. ¿Y a mí quién me reemplaza? 48 horas de trabajo continuo. Pero es que solamente voy a ver, eso mismo cansa. Entonces, tenemos que aquí analizar el plano arquitectónico, cómo nos está entregando, y el primer trabajo, que es exactamente lo que les estaba comentando, es hacer la estructuración y analizando el plano arquitectónico para ver qué probabilidad estructural este tiene. Aquí voy a decidir con qué material voy a trabajar. En este tema un poco nos vemos limitados a no poder decidir de manera independiente, porque el dueño o el arquitecto nos indica, a ver, esta estructura va a ser de hormigón armado o esta estructura va a ser una estructura metálica. O por último, pues, esta estructura quiero que sea una estructura de madera. Aquí en el país no hay, pero sí se puede diseñar en aluminio. Claro que es un aluminio más pesado, con otro tipo de combinaciones, un acero más duro, más fuerte. No es el aluminio con el que comúnmente hacemos las ventanas. Ahora bien, y el arquitecto o el dueño me dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer nuestra estructura en hormigón armado. Perfecto, si no hay ningún problema, vamos a ver el hormigón armado. Ahora debo decidir con qué resistencia de hormigón voy a trabajar. De acuerdo a la norma ecuatoriana, como ustedes bien conocen, la resistencia a la compresión mínima del concreto es de 210 para zonas de alta sismicidad. Para zonas de baja sismicidad, podemos trabajar con hormigones de 180 kilos por centímetros al cuadrado. Esto nos dice la ACI. La norma ecuatoriana únicamente habla de 210. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el país, en todas las zonas son de alta sismicidad. Tenemos zonas de mediana sismicidad, sí, el nororiente, como Lago Agrio, es de mediana sismicidad, pero mediana. Y lo que el ACI dice, para baja sismicidad, podemos utilizar 180. Es decir, aquí en el país negado, si es que va a ser una estructura, mínimo tiene que ser de 210. Ahora, acá tenemos el rato, si bien es cierto la norma me dice mínimo de 210, pero debo pensar hasta hormigones de qué resistencia puedo hacer. Si es que la accesibilidad al sitio donde voy a construir es buena, yo podría proponer hormigones de 240, de 280, de 320, no hay ningún problema. Y lo que es más, aquí estoy redundando en economía, porque mientras más resistente es mi concreto, voy a necesitar cuantías de acero menores. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a proponer un hormigón de 280, yo ya sé que mi cuantía de acero va a bajar. Esta relación se mantiene en hormigones de hasta 380 kilos por centímetros al cuadrado. Y ahora si hacemos de mayor resistencia, van a ir creciendo los dos elementos, tanto el hormigón como el acero, van a ir creciendo, pues digamos que de la mano. O sea, subo más la resistencia, necesito más cantidad de acero. ¿Sí? Entonces, aquí puedo recalcar que en el ACI, perdón, en la norma ecuatoriana del 2014, solicitaban que debemos trabajar con un hormigón mínimo de 240, ¿sí? De 240 kilos por centímetro al cuadrado, bajo este criterio de que las cuantías de acero tienden a bajar. Pero ¿en qué nos basamos para decidir qué hormigón vamos a utilizar?
como les decía un principio, en la accesibilidad que tenemos hacia la obra. Si voy a construir en un sitio donde no ingresa vehículos, porque sí, ustedes van a encontrarse con ese problema de que voy a hacer una casa, voy a hacer un puente, voy a hacer, qué sé yo, algún tipo de construcción, en sitios donde me toca meter todo el material a mano. Por ejemplo, en el mismo Oriente, bajábamos material en canoa, porque no había de otra. Entonces, ahí pensar en hacer un hormigón de alta resistencia, ni siquiera de alta resistencia, sino de una buena resistencia, de unos 240, de unos 280, pues negado. Si tengo que meter el material a mano, no se diga el agua. Ustedes conocen o todos conocemos que en ensayo de materiales nos decían que el agua que voy a utilizar para hacer el hormigón es el agua que yo puedo consumir. Y generalmente lo que hacemos es, a ver, por aquí está pasando una sequía, pues esa agua utilizo para el hormigón. ¿Cuál es el problema de utilizar esa agua que no es potable? Que la vida útil del hormigón se reduce, que la resistencia del hormigón se reduce. Entonces, el pensar hacer un hormigón de buena calidad, de una buena resistencia, en un sitio inaccesible, digamos que negado. No me arriesgaría yo a trabajar con un hormigón de 280 en un sitio donde no tengo accesibilidad. Ahora, si es que la casa que voy a construir es en pleno centro donde tengo accesibilidad completa, bueno, ahí sí yo podría proponer un hormigón de 240, de 280, qué sé yo. ¿Sí? Ahora, si es que nos dicen, a ver, no vamos a hacer en hormigón, quiero hacer en estructura metálica. Ahí también tenemos que decidir qué tipo de acero vamos a utilizar. Tenemos una variedad, una gama bastante grande de los tipos de acero. Y ahí tenemos otro limitante, que tenemos que ver qué tipo de acero llegan al país. Recordemos que el Ecuador es un país que no produce acero. Eso significa que hasta los alfileres son importados. Entonces tengo que consultar a los proveedores qué tipo de acero llega. Generalmente aquí en el país van a encontrar A36, A572, A580 y a veces el A590. A veces. Entonces tengo que ver qué tipo de acero, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de acero en el contenido de carbono, o sea, la composición química del acero, en la resistencia a la tracción del acero, esa es la diferencia. ¿Sí? Pero estamos supeditados a qué es lo que hay en el mercado. Las importaciones llegan cada 3 meses, es decir, de que si yo programé, por ejemplo, un acero A572 que hoy día existía, probablemente para mañana o más tarde ya no haya ese acero y me toca esperar 3 meses a que llegue esa importación. Entonces, esas son las pequeñas dificultades que tenemos para trabajar en acero una estructura. Ahora, si es que vamos por seguridad estructural, pues seguro el acero tiene un mejor comportamiento dinámico y lo que nos interesa aquí en el país por ser una zona de alta sismicidad, nos interesa es tener una buena ductilidad en la estructura. ¿Sí? Entonces, el acero nos proporciona esa ductilidad. Lastimosamente, por nuestra idiosincrasia, alguien nos vendió la idea de que el hormigón es eterno y todo el mundo quiere que su casa sea de hormigón. Es un error, pero que lastimosamente tenemos que tratar de educar a nuestro cliente de que si es que me permite hacer un diseño en estructura metálica, su estructura va a tener mejor garantía el rato que venga el sismo. Pero bueno, ese problemita ya se enfrentará en el rato que ustedes entren ya a la vida profesional. Mientras estoy haciendo la estructuración, es necesario hacer el estudio de suelos. Aquí, lastimosamente, la norma ecuatoriana me dice que a partir de 2 pisos es
necesario presentar estudio de suelos. Es obligatorio presentar estudio de suelos. Personalmente yo considero un absurdo, porque tan importante es una casa de un piso como una casa de 5 o 6 pisos. Por un lado. Por otro lado, yo debo ver si es que el suelo donde voy a cimentar va a tener la capacidad suficiente para soportar las cargas que voy a transmitir. ¿Cuál es la consecuencia de no trabajar o de no tener el estudio de suelos? Es de que en las casas nuevas empieza a fisurarse elementos no estructurales como mampostería, empiezan a reventarse ventanas, empieza a fisurarse los vidrios sin ninguna razón. Perdón un ratito. Ahorita prestarías la llave del carro. Que necesitamos ese estudio de suelos. Pero de pronto el dueño, el que nos está contratando, no, pero es que esto es muy caro. Y lo que es más, muchas veces han venido a solicitarme que les dé un informe así nomás. No es así nomás. Esto no es así nomás. A ver, analicemos, hagamos un análisis costo-beneficio. Una casa pequeña de 100 metros cuadrados, es una casa básica. ¿Cuánto voy a invertir? Alrededor de unos 45, 50 mil dólares, dependiendo de los acabados. Pues que voy a poner acabados bien bajitos, bien de mediana nada más, o sea, lo que me va a permitir vivir y vivir cómodamente en mi casa. Bueno, entonces voy a invertir 40 mil dólares, con acabados ya tendiendo a malos, los de remate, digamos así. En una inversión de 40 mil dólares, ¿cuánto me cuesta el estudio de suelos? Hago 2 perforaciones, me cuesta 600 dólares. Frente a una inversión de 40 mil, 600 dólares, ¿será una mala inversión? Es que yo soy tacaño, soy bien agarrado, soy recoño. Entonces sí, 600 dólares sí es caro para mí. Bueno, el rato que se me fisura una pared, el traerle al maestro para que me repare la pared 1, 2, 3 veces, seguro acabo gastando más de los 600 dólares. Porque tengo que picar, tengo que comprar material para restanar la fisura y como el asentamiento se sigue fisurando y tengo que seguir haciendo el mismo trabajo, seguro termino pagando más de 600 dólares. Por un lado y por otro lado, el dolor de cabeza, casa nueva, tener que entrar a reparar. Entonces, no es dable. Ahora, en el estudio de suelos, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que el ITABS me pide? El rato que voy a trabajar la cimentación, el programa me pide el coeficiente de balasto o módulo de Winkles, me pide el ángulo de fricción interna, me pide la capacidad portante, me pide la velocidad de corte del suelo y me pide contenido de humedad. 5 datos que necesito. Eso me pide. Entonces, en el estudio de suelos yo tengo que exigirle a la persona que le estoy contratando para que me haga el estudio que me entregue esos 5 datos. Pero es que, a ver, si es que le voy a hacer velocidad de corte, voy a necesitar un triaxial. Si es que le voy a hacer contenido de humedad, necesito hacer un ensayo de densidades. Falso, mentira. Todos esos datos puedo obtener por métodos indirectos, por supuesto, con el SPT. Si es que voy a hacer un triaxial, si es caro, más o menos el triaxial está alrededor de unos 90 dólares, solo el ensayo. Ahí necesito al menos hacer unos 3 cilindros. Estamos hablando de 270 dólares solamente en el ensayo triaxial. Entonces, alguna vez que contraté el estudio me dijo, no, es que el triaxial, no, es que no necesito triaxial. En base al SPT, tengo ecuaciones indirectas que me pueden dar todos los datos que yo necesito. Pues que necesito con mayor precisión. Bueno, ahí sí. Si necesito con mayor precisión esos datos,
sí, en ese caso sí necesito hacer el triaxial, sí necesito hacer densidades y todo lo demás. Pero si ya necesito con mayor precisión esos datos. Ah, pero es que si lo otro son solamente ecuaciones empíricas, sí, pero que me dan, digamos, me llevan un 70, un 80% de realidad. Generalmente, ¿qué es lo que yo he visto que hacen? Se acercan, ven, sí, aquí le voy a poner unas 18 toneladas metro cuadrado, esa resistencia de tener solo al ojo. El rato que se ponen a excavar, empiezan a acostar el suelo como que fuese queso. No hay resistencia del suelo. El valor supuesto del que partí no es el adecuado. Entonces, es necesario hacer estudio de suelos, siempre. No, como dice la norma, en casas a partir de 2 pisos. Voy a suponer, como la norma me dice de 2 pisos, cada planta es de 3,000 metros cuadrados. Es decir, en las 2 plantas, 6,000 metros cuadrados. Estoy exagerando, por supuesto. ¿Sí? Pero de acuerdo a la norma no necesito estudio de suelos. Es un área enorme. Entonces, es necesario. Necesitamos siempre hacer estudio de suelos. Ya con todos estos datos, con la estructuración que hemos hecho, con la decisión que hemos tomado con respecto a los materiales, bueno, aquí ustedes conocen que también en la estructuración tengo que ver la separación entre... Una preguntita. Y dígame. Ya. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí me contrataran para construir una casa de 3 pisos, pero resulta que el presupuesto es extremadamente ajustado, que no da para realizar un estudio de suelos? Y he escuchado también algunos ingenieros que realizan lo que es el método de la barra y saben decir que ese método sí les da un resultado que se asemeja bastante a la realidad. ¿Qué tan factible sería realizar ese método para una casa de 3 pisos, que no sea tan grande, que sea pequeña? Ya, a ver, voy a hacer el método de la barra. Excavamos el suelo hasta el nivel de cimentación. ¿Ya? Este es el hueco que hemos hecho. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Coloco una barra a una altura de 1 metro. ¿Ya? A una altura de 1 metro suelto la barra y tengo que ver si es que el rato que se clava la barra en el suelo no pasa de 1,5 centímetros. Si no pasa de 1,5 centímetros, el suelo es bueno. Aquí debo aclarar otro tema. Yo tengo ya el estudio de suelos, ¿verdad? Vamos a esta casa. ¿Sí? Y mi estudio de suelos, por decir, hice aquí e hice acá. 2 puntos. Y en base a estos 2 puntos, estoy decidiendo para todos los plintos. Y doy con sitios. ¿Qué me sucedió en Salcedo por el monumento a San Gabriel? ¿Sí? Hice el estudio de suelos. El rato que excavamos estos plintos, bien, este suelo, correcto. El rato que excavé los plintos del lado derecho, hoy día excavamos, al día siguiente amanecieron llenos de agua, pero llenos de agua. Entonces, fueron 3 plintos que justo estaban en esta esquina que amanecieron de esa manera. Inicialmente que sospechamos de que de pronto estaba roto alguna tubería cerca y eso es lo que nos estaba inundando los huecos de los plintos. Revisamos alrededor, no había ninguna casa, no había probabilidades de tubería. El rato que hicimos un estudio ya más a detalle del suelo, resulta que por aquí cerca pasa
un río, no pasaba, sino pasa un río subterráneo. Entonces, claro, ahí nos tocó decidir y hacer drenes para evitar que el agua ingrese. Es decir, que aún teniendo el estudio de suelos, no podemos garantizar que todo donde vamos a colocar los plintos, la calidad del suelo sea buena. De un sitio a otro tiende a cambiar. El suelo no es homogéneo. Para nada es homogéneo. Y de un sitio a otro cambia totalmente las características geológicas del suelo. Entonces, aún teniendo el estudio de suelos, valga la redundancia, es necesario hacer verificaciones de sitio. Una de las verificaciones de sitio es justamente la que dice el alumno, el de la barra. Y al llegar a mi nivel de fundación, a 1 metro de altura, suelto la barra y veo, si es que se clava más de 1.5 centímetros, tengo que excavar un poco más. Digamos que excavo unos 50 centímetros más. Vuelvo a soltar. Si es que sigue la misma situación de que se sigue hundiendo mucho la barra, necesito solicitar aquí un SPT para ver qué es lo que está pasando en esta estratigrafía. Recordemos que el asentamiento diferencial significa que uno de los plintos se está hundiendo más que los otros plintos. Y eso es lo que me está jalando la estructura. Y eso es lo que me está produciendo mi asentamiento diferencial. ¿Ya? Entonces, siempre en todos los huecos vamos haciendo este ensayo. Ahora, que si bien es cierto, cuando adquirimos, tenemos un poco de años de experiencia, lo que se ve es el trabajo que va haciendo el peón, el albañil. Si es que le produce trabajo excavar, yo sé que estoy trabajando en un buen suelo. Si es que le veo que está cortando suave el suelo, o sea, está trabajando, por supuesto de que sí, pero está haciendo menos esfuerzo para el trabajo, tengo que hacer estas verificaciones. Ahora, ¿cuál es el problema de la barra? Voy a suponer que justo le atiné y aquí abajo está una piedra pequeñita. Suelto la barra y no se hunde más de 1.5 centímetros. Podría confiarme de que el suelo ya es bueno y pues está bien. El método de la barra es eficiente, sí es bueno, pero no me da capacidad portante, no me da velocidad secundaria, no me da ángulo de fricción interna, no me da módulo de balasto, que son los datos que me pide el ETABS para poder calcular, para poder diseñarme el plinto. ¿Sí? Solamente lo que me da es cómo verificar si es que el suelo es bueno o no. Ahora, si estoy diciendo que aquí la barra no es tan eficiente porque podría darse que aquí tengo una piedra, ¿cuál es el método más eficiente? El método más eficiente es, hacemos la excavación y en el fondo coloco aquí un balde con agua totalmente lleno. Asimismo, a una altura de 1 metro cerca del balde, suelto la piedra. El rato que esta piedra impacta, aquí abajo me produce vibraciones. Si es que estas vibraciones en el suelo se reflejan en el balde y el agua se derrama, escabe más. El suelo no es bueno. Si es que estas vibraciones que se producen en el suelo por el impacto de la piedra, aquí se refleja en el agua, pero no se derrama,
tal vez por seguridad escabe un poquito más. Tal vez, aunque ya, si es que no se derrama, está listo. Y si es que estas vibraciones que se producen en el suelo no reflejan en nada en el agua, funda con tranquilidad porque este suelo es 100% bueno. La piedra, más o menos un medio cimiento, digamos que de unos 25 centímetros, es lo que se necesita, soltarle desde 1 metro de altura. Este método es mucho más eficiente que este otro. Pues que mucho tiempo el balde de agua. Bueno, suelte la barra, pero en diferentes puntos. Entonces, con eso bajamos la probabilidad de que aquí abajo coincidí, justo le atiné a donde estaba una piedra pequeña y por tanto no se hundió mucho la barra. Este, en cambio, cualquiera de los dos métodos es totalmente eficiente, pero este es el mejor. Inge, ¿y hay alguna forma de combinar los dos métodos? Por ejemplo, primero usar el método de la barra y utilizar el otro método del balde para irle calibrando. Claro, claro, es que ahí usted hace la excavación en este plinto, ¿sí? Vamos al siguiente plinto, mientras empiezo la excavación ya le dejo aquí el balde porque tiene que quedarse el agua totalmente quieta, totalmente dormida, ¿sí? Entonces hago la siguiente excavación, ya estoy llegando a la mitad de la excavación, esta agua ya está quieta y hago la prueba. Le veo cómo está, o por último, antes de poner el balde suelto la barra porque ahí no necesito nada, ya le veo que no se me está hundiendo mucho, bueno, por seguridad voy a hacer también la del balde. O sea, sí podemos, si hay el tiempo suficiente. Y fíjense que con estos trabajos así sencillitos, esto es intelectual. Este es nuestro trabajo. Generalmente el dueño no nos contrata porque el ingeniero viene a estar aquí metido las manos en los bolsillos y nada más. No, este es nuestro trabajo. El albañil no sabe interpretar, ya metió la barra, no, ya está bueno. Pero ¿y qué tal esto aquí una piedra? El rato que usted está haciendo esto del balde, está viendo qué es lo que sucede en el balde, y el que no conoce, jugando, matando. No estoy trabajando. En este, en cambio, con uno solo, pues perfecto. Y si quiere hacerle los dos, mucho mejor, porque usted estaría totalmente asegurándose de que su suelo de cimentación es bueno. Listo, Inge, muchas gracias. Ok. Inge, una inquietud. Sí. ¿Todos los plintos por lo general siempre deben tener replantillo? ¿Qué es el replantillo? Hormigón de nivelación. El rato que nosotros excavamos, realmente voy a tratar de algo hacerle, el suelo queda así. Claro que lo estoy exagerando, ¿sí? Pero no nos queda totalmente horizontal el suelo. Entonces, el rato que yo pongo mi replantillo, lo que hago es nivelar, por eso se llama hormigón de nivelación. Lo que estoy haciendo es nivelar, porque ahora sí con mi totalmente horizontal, por un lado. Por otro lado, tenemos la buena mala costumbre, ahí no sería solamente buena, mala, sino sería realmente mala costumbre, ¿sí? Los aceros del plinto generalmente, a ver, calculamos de esta manera. ¿Sí? Pero colocamos de esta manera. ¿Por qué no de esta manera? Porque el rato que coloco la columna, el acero de la columna, como está alzado, mi hierro se dobla. En cambio aquí, como está totalmente apoyado el acero, pongo mi columna, los aceros de la columna,
y no pasa nada. Entonces, fijémonos aquí fue intencional. Fíjense, aquí el hierro está topando el suelo natural y el acero no se lleva con el suelo. El acero pierde frente al suelo. Empieza a corroerse, empezamos a perder área de acero. Al perder área de acero estoy perdiendo capacidad portante del plinto. Entonces, el hormigón de nivelación, el replantillo, me sirve para dos cosas. Uno, nivelar el suelo. Y el rato que está nivelado, dos, proteger el acero que no quede expuesto al suelo. Porque mi acero va a quedar más acá arriba. Mi replantillo está por aquí. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es colocarle protección al acero para que éste no quede en contacto con el suelo. Generalmente el replantillo, como es un hormigón de nivelación, le hacemos un hormigón pobre. Y bueno, yo lo que acostumbro es siempre hacer un buen hormigón para el replantillo, porque sé que este me va a ayudar bueno, a menos de que sobre el replantillo le pongamos unas alzas, ¿sí? Unas alzas para lograr los 5 centímetros que necesito de recubrimiento, porque en plintos el recubrimiento mínimo son 5 centímetros. Entonces, sobre estas alzas coloco mi acero y ahí sí estoy, el rato de fundir, sé que va a tener un recubrimiento de 5 centímetros mi hormigón. Entonces, siempre vamos a colocar el hormigón de nivelación o replantillo. Siempre. En todos los plintos. Inge, y si la capacidad de portante no es suficiente para que transmita la carga al suelo del edificio, ya se sugiere utilizar una losa corrida, una losa de cementación, una zapata corrida. Ahí ya vamos a entrar en los primeros análisis que vamos a hacer en el estático equivalente, pero sí me voy a adelantar un poco para contestar su pregunta. Aquí yo debo ver cuánta es la carga que está teniendo. A esa carga le divido para el área y comparo con la capacidad portante del suelo. Si es que la carga dividida para el área de cimentación es mayor que la capacidad portante, significa que este suelo no es capaz de soportar el peso de la estructura. Por tanto, la primera probabilidad sería crecer más la cimentación. Si a pesar de crecer más la cimentación, sigo que la capacidad portante del suelo es menor a la carga o al esfuerzo que estoy transmitiendo, la siguiente probabilidad es hacer una cimentación corrida. Perdón, antes, no, todavía no la cimentación corrida. No me da la capacidad, entonces digamos que la diferencia no es mayor. Digamos que estoy transmitiendo voy a poner valores, 17 toneladas metro cuadrado, eso es lo que estoy transmitiendo. La capacidad portante es 15 toneladas metro cuadrado. Estamos hablando de una diferencia de 2. ¿Cuál es la siguiente probabilidad? Aquí hago un mejoramiento de suelo. Aquí voy analizando, voy viendo, voy a poner valores. De pronto hablar de memoria no es mi fuerte.
Entonces voy a suponer que en este nivel tengo 15 toneladas. Digamos que un metro más abajo, esto ya subió a 18 toneladas. Estoy transmitiendo pongámosle 19. Y estoy transmitiendo 19 toneladas al metro cuadrado. En el nivel de la fundación tengo 15 toneladas, pero un metro más abajo tengo 18 toneladas. ¿Qué puedo hacer? La una probabilidad sería bajar más la cimentación hasta llegar a un nivel donde la capacidad, lo que estoy transmitiendo, sea al menos igual a lo que puede soportar. Pero claro, esto me significa crecer más la columna, más acero, bueno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la siguiente probabilidad? Es excavar hasta llegar a niveles donde mi capacidad portante es adecuada y en esta área hacer un mejoramiento de suelo. Por ejemplo, una subbase tipo 2, tipo 3. La tipo 3 tiene piedras más grandes, la tipo 2 tiene piedras medianas, la tipo 1 ya prácticamente es un ripio, no tanto de ripio, sino más verde, sí, sigue siendo una piedra más o menos grande, digamos que de unos 3, 4 centímetros de espesor. Pero aquí yo le trabajaría con con un material pétreo, una subbase tipo 2. Pues por último, viendo cuáles son las condiciones de suelo, podría mezclarle con el mismo suelo de excavación para que me sirva de ligante. Le voy compactando este suelo y con la compactación seguro voy a llegar a este valor. Más o menos, en un mejoramiento de suelo he logrado subirle hasta unas 3 toneladas metro cuadrado. Entonces, si no tengo la suficiente capacidad, la primera probabilidad crece la cimentación. No me está dando, no me está dando solución. Siguiente probabilidad, un mejoramiento de suelo. A pesar del mejoramiento de suelo, me sigue sin darme la capacidad de lo que estoy transmitiendo. Digamos que aquí estoy con unos 25 toneladas metro cuadrado. No logro, estoy apenas con 18. ¿Cuál es la siguiente probabilidad? Una cimentación corrida. Con la cimentación corrida, estos esfuerzos de estos 25 toneladas se van a bajar, porque voy a tener mayor área de transmisión. Pero aún así, no me da. Sigo con problemas. O sea, además de que ya teniendo la cimentación corrida, sigue el suelo sin tener capacidad. Siguiente probabilidad, una losa de cimentación. En la losa de cimentación, ya, pero es que somos necios, no me da. Ya estoy con la losa de cimentación y no me da la capacidad. Siguiente probabilidad, hay que meter aquí micropilotes o pilotes. Clavar pilotes hasta alcanzar suelos de mayor potencia. ¿Sí? Los micropilotes, estamos hablando de pilotes de hasta 6 metros, 8 metros, es un micropilote, y a un pilote estamos hablando de más de 8 metros. Personalmente yo he puesto hasta de 6 metros. En una obra que ayudé en la fiscalización, colocaron pilotes de 32 metros de profundidad. Bueno, la carga que se transmite también es bastante fuerte. ¿Sí? Pero estas son las probabilidades que vamos a manejar para que el suelo tenga la capacidad de soportar la carga que estoy transmitiendo. La importancia de tener estos valores, de conocer exactamente, de no asumir, sino de conocer, es de que voy a evitar fisuras en mis elementos no estructurales y peor aún,
en elementos estructurales. La primera sintomatología de que una casa se está asentando es de que empieza a fisurarse los elementos no estructurales como mampostería, empiezan las puertas, empiezan a trabarse, a ponerse duras para abrir o cerrar, las ventanas empiezan a trabarse. Eso es una sintomatología de que hay un asentamiento diferencial probable. Bueno, aquí yo estoy partiendo de que la estructura está bien calculada. Es el suelo el que me está jugando malas pasadas. Porque también si es que la estructura está mal calculada, también van a empezar a presentarse fisuras, pero claro, son de otra forma, de otro tipo, ese tipo de fisuras, y en base a la forma de la fisura yo puedo determinar si es que es un asentamiento diferencial o es una falla estructural. Entonces, pero estas son las probables soluciones que debemos dar antes de. Sí hay cómo también mejorar el suelo después de que está construido. Claro que tiene un costo más grande el hacer ese trabajo, pero sí hay solución. Es que están dándose los asentamientos diferenciales y ahora ¿cómo soluciono? Ahí una de las probabilidades es hacer inyecciones de hormigón. ¿Cuál es esa inyección de hormigón? Veo cómo está la casa, veo cuál es el punto de equilibrio, dónde está el centro de masas de esa casa y hago una perforación. Digamos que mi estratigrafía acá abajo está pues, más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? En las cuatro esquinas hago ensayos de CPT para tratar de determinar exactamente cómo está la estratigrafía. Una vez que ya tengo más o menos cómo está tridimensionalmente la forma del terreno, y acá arriba la capacidad como no me está dando, pues que se está dando los asentamientos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una perforación. Hacemos una perforación desde el punto de equilibrio hasta la profundidad que tengo el suelo bueno. Es una perforación de apenas 1 pulgada de 2.5 centímetros de diámetro. Y aquí metemos hormigón a presión. No hormigón, sino agua con cemento a presión. Entonces, el agua con cemento empieza a regarse por toda la casa, en la parte baja, ¿sí? Y el rato que empieza a buscar por dónde salir, al buscar por dónde salir el agua, se va mezclando con el suelo. Y por tanto se está formando un terrocemento. El terrocemento tiene una mayor capacidad de carga. Sí hay solución en caso de que me olvidé de hacer mi estudio de suelos y se me está produciendo un asentamiento diferencial. Este es un probable método de solución. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Respecto a los pilotes de cimentación, ¿se los hace llegar hasta que toquen el estrato que ya es válido o tienen que insertarse a alguna profundidad? A ver, digamos en este ejemplo, tengo 25 toneladas, hasta aquí estoy con 18, y digamos que a 3 metros, esta capacidad portante llegó a 24 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Allá, entonces hay una diferencia apenas de 1 tonelada metro cuadrado. Aquí el rozamiento del pilote también me ayuda a compactar el suelo y adquirir mayor resistencia. Es decir, que aquí donde tengo 24, probablemente con los pilotes llegaré a unos 26, 27 toneladas metro cuadrado, por lo que también las paredes del pilote tienen un aporte significativo en la resistencia que debe tener el suelo. Entonces, aquí yo tengo primero que buscar a qué profundidad
está el estrato competente a la cantidad de carga que voy a transmitir. Y en base a esta profundidad, calculo el pilote que voy a meter. Estos pueden ser fundidos en sitio, pueden ser hechos prefabricados y clavados en el sitio, ¿sí? Si es que vamos a fundir en el sitio, ¿qué es lo que hacemos? Vamos excavando y le vamos encamisando. El encamisado, ¿qué significa? Que voy a colocar aquí una placa metálica a los lados hasta llegar a la profundidad que calculé para el pilote. Una vez que llego a esa profundidad, es una lata de 4 o 5 milímetros, lo que me va a servir es únicamente de cofrado esa lata. Entonces luego meto el hormigón y le fundo hasta llegar al nivel que necesito. Con el tiempo esa placa metálica se va a podrir porque, como les decía a un principio, el acero no se lleva para nada con el suelo, se va a podrir, se va a desaparecer esa lata, esa placa metálica, y el suelo va a entrar en contacto directo con el pilote. Como ya llegué a mi profundidad, pues esto ya quedó perfecto. ¿Por qué siempre tenemos que colocar el encamisado que se llama? Porque mientras vamos bajando la excavación, se va aflojando los lados y puede empezar a derrumbarse. Entonces sigo excavando y al final del día, si es que no puse el encamisado, termino con un hueco como de esta forma. Porque como se sigue derrumbando, yo sigo sacando, y en vez de tener el tubito que necesitaba, termino con un cono. Entonces aquí se va metiendo esa camisa, se le llama camisa, ¿sí? Pero de esa manera se trabajan los pilotes. El pilote obligado tiene que ser colocado antes de. En el otro caso, si es que voy a colocar los prefabricados, generalmente estos terminan en una punta no tan puntiaguda, llamémosle así. Tiene una punta, esta punta está también encamisada con acero, entonces a golpe vamos metiendo. ¿Cómo meter un clavo? Hasta llegar a nivel que necesito. Las ventajas de colocar un pilote prefabricado es de que llego con un material homogéneo. Es decir, la granulometría del concreto está bastante bien distribuida. La parte negativa es que necesito la máquina para ir golpeando e ir introduciendo. La ventaja de un pilote fundido en sitio es de que primero no necesito la máquina para golpear, segundo, bueno, más desventajas son las que va a tener, porque aquí tendría que hacer la perforación. Estas perforaciones tienen que ser a la medida. A ver, voy a poner pilotes de unos 80 centímetros, pues el diámetro tendría que ser de 80 centímetros. Es decir, que el rato que esté alcanzando a profundidades grandes, aquí no me va a entrar una persona, sino que tengo que con maquinaria perforar. La siguiente desventaja que tiene de estos pilotes fundidos en sitio es que tengo que ver la manera de cómo ir depositando el hormigón acá abajo sin que se chorree. La altura máxima para depositar hormigón es de 1,50 m. Digamos que esto tiene 6 metros. Si yo le suelto mi hormigón desde aquí hasta los 6 metros de profundidad, todo el ripio se va a ir al fondo y la masilla me va a ir quedando arriba. Es decir, perdí la granulometría de mi hormigón y por tanto la resistencia no va a ser la adecuada. Entonces, tiene todas esas desventajas el fundir en sitio. El poner un prefabricado, pues tener la máquina para ir dando los golpes necesarios para llegar al sitio. ¿Más preguntas? Inge, una pregunta. En el caso de construcción en un relleno,
¿Qué tipo de cimentación sería recomendable para la construcción de este tipo de suelo? En un relleno, primero tenemos que ver de que no tengamos material eh, degradable. Por ejemplo, si es que en el relleno tengo una combinación de basura con tierra, tengo que desalojar todo ese material. En eso no me sirve porque la basura es biodegradable, se sigue degradando, sigue desapareciendo y con el tiempo ese suelo me va a quedar eh, con huecos, con aberturas. Con el peso que voy a transmitir, seguro va a darse un asentamiento diferencial y por tanto voy a tener fisuras en elementos no estructurales y probablemente hasta en elementos estructurales. Si es que la cantidad de basura, de desechos que están ahí son excesivos, también tengo el problema de gases. ¿Sí? Y muchas veces, dependiendo de qué tipo de residuo esté enterrado, el rato que se va biodegradando puede incluso producir gases tóxicos. Este tipo de gases no tienen olor, simplemente la persona que aspiró cae muerta y no sabemos por qué hasta el rato de hacer los exámenes necesarios. Ahora, si es que es un relleno solo con suelo, es necesario retirar ese relleno y volverle a introducir, pero compactando. Esta compactación, ahí sí utilizamos un procto modificado, un 95%, y sí que utilizamos un procto tradicional hasta un 120% de compactación. Tenemos que compactar. Es que de pronto se me ocurre es que sacar todo ese material va a ser muy costoso. Tengo que buscar algún medio mecánico para poder para poder compactar. Ahí, si es que no puedo, por costos, sacar ese material de relleno, lo más aconsejable es empezar a hacer huecos, las excavaciones necesarias e irles llenando de agua para que el agua me ayude a compactar ese suelo. Y lo otro, si es que mismo el suelo, el relleno es bastante grande, pues no queda de otra que ver esta alternativa de los micropilotes o de una cimentación corrida. Pero en un relleno no es para nada aconsejable hacer zapatas aisladas. Va usted a tener problemas de asentamiento. Si es que es un asentamiento general, pues no hay ningún problema, entre comillas. Yo conozco una institución pública en el Puyo que cuando inauguraron tocaba subir 3 gradas para entrar al mezanine, perdón, a la planta baja. Hoy en día tengo que bajar 3 gradas para entrar a esa primera planta. Se hundió todo el edificio. Igual, ahí, claro, no hubo estudio de suelos. Entonces, ese es un asentamiento general. Ahí, de pronto, como dato, cuando se está produciendo un asentamiento diferencial, lo que uno se espera es más o menos un año. En un año, más o menos viene a estabilizarse el asentamiento y pues a partir del año ya no va a haber, ya no voy a tener los efectos negativos de un asentamiento diferencial. Si es que la casa, por ejemplo, tuviera, ya estaría, digamos que tiene unos 15 años de vida, unos 10 años, unos 5 años de vida, y empiezan a darse asentamientos diferenciales, eso es producto de que alguna escorrentía de agua está pasando por cerca de los plintos. Que esta escorrentía puede ser, se reventó una tubería, o puede ser de que lo que nos pasó aquí en Picahua después de un sismo, allí existe un río subterráneo. En el sismo se tapó el curso normal del río y afloró toda esa agua. Entonces, bueno, con el tiempo se volvió a destapar, volvió el río a su curso y ya no tenemos el problema aquí en Picahua. Entonces, si es que la casa ya tiene sus añitos y empieza a darse esos asentamientos, seguro es agua.
Es agua de alguna parte que está aflorando, que está circulando, y hay que buscar cómo suspender, cómo interrumpir ese paso de agua para que no se siga produciendo el asentamiento. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí, entonces, una cuestión más. Usted nos decía que que a partir en la ANDEC nos dice que a partir de la construcción de los pisos tiene que realizar estudio de suelos, ¿cierto? Sí, así es. Pero en cambio, en los municipios, ¿ahí es establecido eso para aprobación de planos? Claro, claro, a partir del tercer piso le exigen estudio de suelos. Es que usted envía planos de 2 pisos, no es subjetivo si es que manda o no el estudio de suelos. Aquí más viene es la responsabilidad como profesionales que tenemos. Como yo soy una persona responsable, yo busco hacer un estudio de suelos, saber realmente qué tiene. Que el municipio me pida o no me pida, pues eso se vuelve subjetivo. Si es que quieren, aquí tiene, y si no, pues me reservo yo ese estudio de suelos, pero yo debo vender mi producto con garantía. Claro, Aquí, o sea, aquí sí, es o la sea, garantía profesional. sí, Sí. porque le corto. O sea, yo me refería a lo que usted decía de la construcción en el Puyo, una institución educativa, y para ser institución educativa siempre piden, creo. No, bueno, yo dije solo una institución pública, no dije institución educativa, no, y de hecho no es institución educativa, es una institución Escúchame pública. entonces. Sí, está bien, Ahí, disculpe. tranquilo. Es una institución pública que se hundió. Fue un asentamiento general. Simplemente se hundió y vive ahí. O sea, no ha tenido ningún otro problema esa institución, pero hay que bajar 2 gradas para entrar a la primera planta. Y cuando inauguraron, era de subir 2 gradas. Claro, yo ya tengo mis años y por eso es que he visto, ¿no? De pronto ustedes que son jóvenes ya solamente le ven que ahora toca bajar 2 gradas, pero no saben la historia completa. Pero no es institución educativa, es institución pública. ¿Más preguntas? Inge, una pregunta, y más o menos, ¿cuánto cuesta un estudio de suelos? Ya, vamos con el estudio de suelos. En cualquier tipo de suelo, con una perforación de 6 metros de profundidad, le cuesta $300 cada ensayo. Si para una casa pequeña usted necesita al menos 2 perforaciones, estaríamos hablando de $600. Si ya vamos a hacer una construcción más grande, podemos hacer un SPT por rotoperforación. Eso me garantiza, o debo garantizar la rotoperforación, debo garantizar mínimo 12 metros de profundidad. Y ese estudio cuesta $100 el metro. Si ya quiero algo todavía mucho más especializado, necesito ver la estratigrafía a unos 30 metros de profundidad, 50 metros, tenemos los ensayos de refracción sísmica. Cada disparo, ahí en cambio trabajamos con un acelerógrafo con los debidos geófonos. Los geófonos llegan hasta distancias de 100 metros, a cada 10 metros voy colocando los geófonos, son micrófonos, llamémosle así, que le llevan la información al acelerógrafo. Entonces, al final de los geófonos produzco ruido. Si es que quiero algo más fino, le hago estallar un pedacito de dinamita para que me produzca un fuerte ruido, o si no, sobre una placa metálica, ahí necesito una persona bastante fuerte para dar martillazos, con un combo de al menos unos 10 kilos, para dar martillazos fuertes y que me produzca ruido. Esas ondas son medidas en los geófonos me transmiten la onda sísmica, es que es una onda del suelo,
me va midiendo en en el acelerógrafo y con eso yo puedo medir hasta 50 metros de profundidad cómo está la estratigrafía del suelo. Cada disparo cuesta $3,000. Entonces, ahí ya depende de cuál sea la necesidad del estudio de suelos para, de acuerdo a eso, pues, claro, ir contratando el debido estudio. Hay una recomendación, hay un ensayo que le hacen con una varilla, simplemente le hunden la varilla y le dan la estratigrafía del suelo. Yo supongo que ese ensayo debe ser para algún tipo especial de suelo, pero no se puede generalizar. Y hago esta recomendación porque me he topado ya 3 veces con esos estudios y comparados con lo que realmente encontramos, chicas, cualquier parecido es pura coincidencia. No me acuerdo cómo le llaman ese ensayo, pero en vez del SPT van con una varilla, penetran en el suelo esa varilla y en base a eso dan un resultado. Para nada es confiable, para nada, para nada. ¿Más preguntas? Inge, una inquietud. ¿Es verdad que la utilización del densímetro nuclear es peligroso? Del densímetro nuclear, ¿por qué? Porque dice que es un aparato, o sea, que saca de la resistencia, algo así del suelo y como que deja estéril a las personas, algo así. No, o sea, bueno, si es que está mal calibrado el aparato y hay fuga de los rayos gamma, me parece que son, bueno, de los rayos que produce, de pronto podría ser peligroso, pero de ahí no, para nada. Y es que si es que está mal calibrado el aparato, incluso hasta los resultados van a ser errados. Entonces, siempre tiene que estar bien calibrado el instrumento, el densímetro. No. La soldadura, esa sí produce problemas de impotencia. Un buen soldador gana bien, pero a los 45 años ya queda de tío, porque queda impotente. Pero de ahí del densímetro, no. Yo no he escuchado al menos que haya algún tipo de enfermedad de trabajo por la utilización del densímetro. ¿Más preguntas? Inge, y cuando me entregan el estudio de suelos, ¿qué datos son los que a mí me sirven para poder dimensionar la cimentación? Ya, eso es lo que les comentaba hace un momento. Los datos que necesito, mejor le pongo por acá, y que debo exigirle al suelero, bueno, al ingeniero de suelos o al geólogo, son los siguientes. Necesito, primerito, la capacidad portante. Necesito tiene que entregarme el ángulo de fricción interna. Tiene que entregarme el módulo de balasto, o también llamado módulo de Winkler. Tiene que entregarme la velocidad de corte del estrato. Tiene que darme la densidad del suelo.
Tiene que darme granulometría del suelo. Tiene que darme niveles freáticos. Tiene que darme, a ver, esta capacidad portante, ángulo de fricción, módulo de balasto, velocidad de corte, el estrato, densidad del suelo, granulometría, niveles freáticos. Me está faltando un dato más. Bueno, el tipo de suelo, eso es Contenido de humedad. en niveles freáticos. Ya. En niveles freáticos, ahí me dice el contenido de humedad. En granulometría y me da el módulo de finura, y si es que hay material grueso, pues cuál es el material grueso que encuentra. Me está faltando un dato más. ¿Cuál se me fue? Bueno, básicamente estos datos son los que necesita. Tiene que entregar. Por todos estos datos, yo pago los $300 por perforación. Inge, ¿y van a ser los mismos datos que me deben entregar en cualquier estudio de suelos, cualquier tipo de estudio de suelos? ¿O si difiere? En todo tipo de estudio de suelos, al menos tienen que entregarme esta cantidad de información. Y el tipo de cimentación también, Inge. Ese es el dato que me está faltando. El dato principal. Asentamiento permisible. Este especialmente, y en base al asentamiento permisible, me sugiere, solo me sugiere qué tipo de cimentación usar. Si aquí mi asentamiento permisible está a más de 2 centímetros, ya va una zapata corrida. Digamos, ya no sería zapata aislada, sino, claro, una zapata corrida. Si es que este asentamiento permisible está a más de los 5 centímetros, ya va una losa o ya van pilotes. O sea, el geólogo o el ingeniero de suelos, él me sugiere, y yo calculo exactamente cuál es la carga que se va a transmitir, y en base a todos estos datos tomo decisión si mantener la sugerencia que me está dando el de suelos, o pues yo decido qué tipo de plinto voy a hacer. Pero lo que pasa que hago referencia a esto, contestando también su pregunta, porque máximo les dan estos tres valores: capacidad portante, ángulo de fricción y la densidad, granulometría y asentamiento. Fin, no les da nada más. Y que si quieren el resto, les cuesta más. No es así. No es así. Porque el módulo de Winkler puedo calcular en función del número de golpes. La capacidad portante en función del número de golpes. El ángulo de fricción interna en función del tipo de suelo. El módulo de Winkler en función del número de golpes. La velocidad de corte en función del número de golpes. ¿Qué más? El asentamiento permisible en función del número de golpes. Y a niveles freáticos, niveles freáticos y tipo de suelo, esto sí es en base a la granulometría. Estos tres, sí necesito ensayos de laboratorio para estos tres datos. Perdón, 4, la densidad del suelo. Para estos 4 datos, sí necesito estudios ya en laboratorio. El resto me sale en función del número de golpes.
¿Más preguntas? Ingeniero, una pregunta, disculpe. ¿Se puede presentar patologías ahí en la cimentación? O, por ejemplo, en la corrosión del acero, ¿cómo podríamos identificar a tiempo para poder dar solución? El problema de corrosión en el acero es difícil, casi improbable de notar el problema que se está produciendo, sino hasta cuando ya el cáncer está avanzado. No presenta sintomatología que el acero se esté corroyendo. Entonces, por eso es preferible darle una solución preventiva, como por ejemplo el replantillo, hacer un buen hormigón para que quede debidamente cubierto el acero y no tenga contacto con el suelo. En columnas, vigas, losas, hacer el debido recubrimiento. Ahí, por ejemplo, en las losas o en las vigas, le cogen el acero y le botan directamente sobre el encofrado. El rato que desencofran están los aceros vistos. Primero que perdí capacidad de carga del acero, porque el acero desarrolla su capacidad de carga en base a, a la adherencia entre el hormigón y el acero, ¿sí? Al rato que está descubierto el acero, perdí adherencia y por tanto estoy perdiendo capacidad de carga. El maestro, ¿qué es lo que hace? Le coge y le engluce. El englucido es solo un maquillaje, no es hormigón estructural. Por tanto, no le estoy dando adherencia. Y como es solamente un maquillaje, porque el englucido solamente es arena y cemento, es poroso y permite el ingreso de la humedad medioambiental. Empieza a desaparecer el acero, empieza a corroerse el acero y lastimosamente no da sintomatología, sino cuando ya se ha perdido una buena cantidad de acero. Ahí pues que eso nunca vamos a hacer. Tendríamos que estar monitoreando con un escáner a ver cómo está trabajando mi acero. Pues que ese estudio, o sea, no lo vamos a hacer, o sea, para nada, o sea, no. Entonces, pero no presenta síntomas, una sintomatología, sino hasta el rato que ya la cosa ya está bien avanzada y recién vemos el problema. Entonces, todo esto, al menos del acero, para que no se corroa, es un tratamiento preventivo el que debemos hacer. Y ese tratamiento está en función de darle el debido recubrimiento. El rato que voy a fundir una losa, el acero le pongo con las alzas en el encofrado. En la viga especialmente pongo alzas. Las alzas es fácil. Usted le funde una capa de hormigón de 2-3 centímetros. Antes de que frague se le parte, es decir, hacemos una especie de tabletas. Tabletas colocamos en la parte de abajo y sobre estas colocamos el acero. Listo, ya está alzado el acero, ya le voy a dar el debido recubrimiento. Así de fácil. Pero el rato de desencofrar, si es que vi acero descubierto, tengo que utilizar aditivos para preparar esa masilla. Este aditivo le va a dar la categoría de hormigón estructural. Y ahí sí le estoy dando un recubrimiento. Caso contrario, lo que estoy es maquillando un problema. Inge, Sí, dígame. ¿de qué material deben ser las alzas? De hormigón mismo. Del simple hormigón, de la masilla que hacemos. O sea, y es que son alzas de 5 por 5 centímetros. Por último, son 5 centímetros que probablemente mi acero no va a tener el debido recubrimiento, pero entre comillas, porque el rato que estoy fundiendo, el rato de vibrar, estas alzas se mueven. Ya dejé mi acero levantado del encofrado. Como se mueven las alzas, ya permití que ingrese hormigón entre ese acero y el encofrado. ¿Y cada qué distancia se deben colocar?
Cada metro, cada 80 centímetros, dependiendo del peso de la viga. Si es que es en losa, como es un solo acero, al inicio y al final puesto estas alzas es más que suficiente. En la viga, cada metro, cada 80 centímetros, dependiendo de la cantidad de acero, se va colocando esas alzas. Gracias. Inge, disculpe, ¿y el costo del ensayo triaxial cuánto más o menos es? El triaxial, más o menos $90 cada cilindro. Alrededor de $90 cada cilindro. Ya, gracias. Muy bien, señores. Continuamos la próxima clase con esta charla introductoria. La idea es tener claro de cuáles son los pasos que vamos a dar, qué datos vamos a necesitar, qué controles vamos a ir haciendo dentro del ITABS, o el primero que vamos a trabajar es el ITABS. Entonces, qué controles y por qué vamos a hacer esos controles. Esa es la idea de hacer esta parte introductoria. Una vez, unas 2 clases más que me demoré en esto, enseguida, en cambio, empezamos ya con el programa mismo, el funcionamiento del programa. Si no hay más preguntas, agradeciéndoles por su presencia, por favor, cuiden.